Lo que me sucedió el 20 de julio cambió todo lo que creía saber sobre la fe, el tiempo y la eternidad. Me llamo Michael, y hace apenas 6 días me preparaba para lo que debería haber sido la época más feliz de mi vida. A los 40, por fin estaba listo para casarme con Sara, la mujer que había esperado pacientemente a que superara mi miedo al compromiso. Habíamos planeado una despedida de soltero sencilla, nada extravagante, solo mis amigos más cercanos y yo en el circuito de cars local donde solíamos correr de adolescentes. Recuerdo esa mañana con perfecta claridad. Bromeábamos sobre mi próxima boda, sobre cómo Sara estaba consiguiendo la última versión disponible de mí antes de que me volviera completamente domesticado. Tom, mi padrino, no dejaba de bromear sobre mi madurez. Nos lo estábamos pasando en grande, corriendo por la pista como si tuviéramos 20 años otra vez en lugar de ser hombres de mediana edad con hipotecas y responsabilidades. Entonces todo cambió en un instante. Estaba tomando la última curva, codo con Dave, cuando algo falló con mi carrito. La dirección se bloqueó y me estrellé contra la barrera a toda velocidad. El impacto fue tremendo, como si me hubiera atropellado un tren de carga. Sentí una compresión en el pecho, oí el crujido de las costillas al romperse, y luego hubo un momento de silencio absoluto donde el tiempo pareció detenerse. El dolor era indescriptible, me recorría cada nervio del cuerpo. Oía a mis amigos gritar y los veía correr hacia mí, pero sus voces parecían venir de muy lejos. Los paramédicos llegaron rápido, trabajando frenéticamente para estabilizarme, pero lo vi en sus ojos, esto era terrible. De verdad terrible. Mientras me subían a la ambulancia, vi fugazmente a Sara llegando a la pista, pálida de terror. Intenté decirle que la quería, pero no me salían las palabras. En el hospital, todo se volvió un torbellino de equipo médico, voces urgentes y procedimientos desesperados. Sentía que me desvanecía como arena en un reloj de arena. Los médicos trabajaron heroicamente, pero mis heridas eran demasiado graves, hemorragia interna, colapso pulmonar, traumatismo grave en órganos vitales. El 20 de julio de 2025, mi corazón dejó de latir. Pero ese no fue el final. Fue entonces cuando todo empezó de verdad. En el momento en que mi corazón dejó de latir, me encontré en un lugar indescriptible. No era oscuridad ni luz, como jamás había experimentado. Estaba suspendido en lo que solo puedo llamar pura existencia, consciente de mí mismo, pero libre de las limitaciones de la carne y los huesos. No había dolor, ni dificultad para respirar, ni una opresión en el pecho, solo una consciencia perfecta y pacífica. Entonces lo vi. Jesús estaba ante mí, no como lo había imaginado en las láminas de la escuela dominical ni en las obras de arte religiosas, sino como él realmente es. Su presencia llenaba todo a nuestro alrededor con tal amor y autoridad que comprendí de inmediato por qué la gente, a lo largo de la historia, se postraba rostro en tierra en adoración. Sus ojos albergaban una profundidad que parecía contener toda la creación, todo el tiempo, toda la eternidad, condensados en una sola mirada que lo veía todo a mi alrededor. Miguel, dijo, y su voz resonó no solo en mis oídos, sino en cada parte de mi ser. Has sido traído aquí con un propósito. Lo que estás a punto de ver no es solo para tu bien, sino para quienes aún tienen tiempo de prepararse. Ya es tarde, y muchos de los que se llaman por mi nombre no están preparados para lo que se avecina. Quise hacerle 1000 preguntas, pero me sentí abrumado por la magnitud de su presencia. En cambio, simplemente escuché mientras él continuaba, cada palabra cargaba con el peso de la verdad absoluta. El tiempo que transcurre entre ahora y finales de agosto pondrá a prueba todo corazón que diga conocerme. Estoy a punto de separar el trigo de la paja, lo genuino de lo falso, lo preparado de lo improvisado. Lo que presenciarán ya está en marcha, ya está decretado desde la fundación del mundo. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Me encontré mirando la tierra desde una gran altura, con una claridad sobrenatural que me permitió ver no solo el reino físico, sino también las realidades espirituales que gobiernan todas las cosas. La vista era impresionante y aterradora a la vez.
Mira con atención, Miguel, dijo Jesús, dirigiendo mi atención a lo que parecían ser escenas cotidianas, gente yendo al trabajo, familias cenando, iglesias celebrando servicios, pastores predicando a las congregaciones. Pero al observar con más atención, noté que algo extraordinario sucedía bajo la superficie de estas actividades mundanas. Algunas personas, dispersas por todo el mundo, de repente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sus rostros cambiaron, adoptando expresiones de asombro y urgencia. Un empresario de Nueva York abandonó su presentación a media frase y salió de la sala de juntas. Una madre de Kansas dejó su carrito de la compra en el pasillo del supermercado y se dirigió directamente a su coche. Un pastor de Nigeria detuvo su sermón y cayó de rodillas allí mismo, en la plataforma. Estas personas, explicó Jesús, están escuchando mi voz que las llama a salir de los sistemas y estructuras que se han corrompido. No todos los que asisten a la iglesia escucharán este llamado, pues sus oídos espirituales han sido embotados por años de compromiso y entretenimiento disfrazado de adoración. Pero quienes han conservado su primer amor, quienes han mantenido su corazón puro ante mí, reconocen mi voz con la misma certeza con que las ovejas conocen a su pastor. Observé con asombro cómo este despertar espiritual se extendía como ondas en el agua. Quienes respondieron al llamado comenzaron a buscar la soledad, a encontrar lugares tranquilos donde escuchar con más atención aquello que los atraía. Dejaron sus trabajos, se alejaron de las reuniones sociales, incluso de las cenas familiares, todo impulsado por una voz interior que no podían ignorar. ¿Esto está sucediendo ahora mismo?, continuó Jesús, con una voz cada vez más intensa. Mientras tu cuerpo yace en esa habitación del hospital, mientras los médicos trabajan para reanimarte, esta separación espiritual está comenzando. Quienes de verdad me pertenecen están despertando a realidades que nunca antes percibieron. Se les están abriendo los ojos para ver las fuerzas espirituales que obran en lo que muchos llaman cristianismo, pero que yo llamo apostasía. El panorama cambió de nuevo, y me encontré observando iglesias de todo el mundo. Algunas resplandecían con una cálida luz dorada que parecía emanar de sus propias paredes. Estas congregaciones, aunque a menudo pequeñas y desatendidas, vibraban con una auténtica vida espiritual. El culto era sencillo pero sincero, la predicación, audaz pero amorosa, y la gente se comportaba con una humildad que hablaba de un auténtico encuentro con lo divino. Pero otras iglesias, incluidas muchas de las más grandes y famosas, parecían sombrías y grises. Algunas incluso estaban envueltas en lo que solo puedo describir como oscuridad espiritual, tan densa que parecía devorar la luz misma. En estos lugares, aunque las actividades parecían religiosas y las multitudes eran grandes, había un vacío que enfriaba mi espíritu. De todas las iglesias que invocan mi nombre, dijo Jesús con voz cargada de dolor, solo un remanente permanece verdaderamente fiel a mi palabra. El resto ha sido conquistado no por ejércitos ni persecución, sino por algo mucho más sutil y peligroso. Han sido conquistados por la transigencia, por el deseo de ser aceptados por el mundo, por líderes que se preocupan más por su reputación que por mi verdad. Observé cómo Jesús revelaba la condición espiritual de estas iglesias comprometidas con detalles devastadores. Los pastores, tras los púlpitos, predicaban mensajes elaborados no tras horas de oración y estudio de las Escrituras, sino a partir de encuestas de marketing diseñadas para atraer multitudes en lugar de transformar corazones. Vi servicios religiosos que parecían más producciones de entretenimiento que reuniones sagradas, con máquinas de humo y espectáculos de luces que creaban euforia, pero dejaban el ánimo inmóvil. En una mega iglesia, miles cantaban canciones contemporáneas mientras sus corazones permanecían fríos hacia Dios. Levantaban las manos porque el líder de adoración se lo indicaba, no porque sintieran la presencia del Todopoderoso. Cerraban los ojos y se dejaban llevar por la música, pero sus mentes estaban ocupadas con planes para el fin de semana y plazos de trabajo. El edificio estaba lleno, los platos de ofrendas rebosaban, sin embargo, Jesús no era bienvenido allí. Los líderes de estas instituciones, explicó Jesús, han negociado mi verdad por su propia comodidad. Predican prosperidad en lugar de arrepentimiento, autoestima en lugar de abnegación,
éxito temporal en lugar de significado eterno. Han convencido a sus seguidores de que la fe consiste en obtener lo que uno quiere de Dios en lugar de entregarle lo que uno quiere. Presencié algo que me partió el corazón. En congregaciones tras congregaciones, las familias se sentaban juntas en los mismos bancos, cantando las mismas canciones, sin embargo, solo algunas poseían una fe genuina. Padres que habían asistido a la iglesia toda su vida se sentaban junto a hijos que verdaderamente habían encontrado al Dios vivo. Esposos y esposas que compartían décadas de rutina religiosa eran espiritualmente muy diferentes. La división era invisible a los ojos humanos, pero profunda en el ámbito espiritual. Por eso el despertar debe venir primero, continuó Jesús. Antes de la separación final, antes de la gran reunión, debe haber un último llamado para que quienes han estado jugando a la religión la hagan realidad. A los tibios se les dará la oportunidad de avivarse. A los que duermen se les sacudirá para despertar, pero solo quienes respondan estarán listos para lo que sigue. Mientras hablaba, comencé a ver señales que aparecían en los cielos sobre la tierra. No eran fenómenos naturales que los astrónomos pudieran explicar, sino manifestaciones sobrenaturales visibles solo para quienes habían despertado su visión espiritual. Una luz carmesí comenzó a recorrer el cielo como un cometa, pulsando con energía divina, tiñendo las nubes de tonos escarlata y dorado. Esta es mi señal, declaró Jesús con una voz llena de autoridad y ternura. Mi estandarte alzado para mis seguidores. Cuando vean esta señal, sabrán que su redención está cerca. Permanecerá visible durante 39 días. Durante este tiempo, mis verdaderos discípulos experimentarán una aceleración de crecimiento espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Observé con asombro cómo quienes habían respondido al llamado espiritual inicial ahora contemplaban esta señal celestial. Cayeron de rodillas en adoración, con lágrimas corriendo por sus rostros al reconocer el cumplimiento de las profecías. Mientras tanto, otros continuaban con sus rutinas diarias, ajenos al milagro que ocurría sobre sus cabezas. En los mismos barrios, algunos vieron la resplandeciente luz carmesí, mientras que otros solo vieron un cielo común y corriente. Los meteorólogos de la televisión ofrecieron explicaciones naturales para las inusuales condiciones atmosféricas, pero no pudieron capturar la señal con sus cámaras, porque existía en un ámbito más allá de los instrumentos físicos. Durante estos 39 días, Jesús continuó, quienes hayan despertado se moverán con un poder que evoca a la Iglesia apostólica. Profetizarán con una precisión que asombrará a los escépticos. Sanarán a los enfermos solo con la oración. Expulsarán demonios con una autoridad que desconocían. El mismo espíritu que obró en mis primeros discípulos obrará en ellos. Porque la cosecha final requiere obreros revestidos del poder de lo alto. Presencié la transformación de creyentes comunes en guerreros espirituales. Ancianas que nunca habían hablado en público comenzaron a predicar con el ardor de los antiguos profetas, sus palabras atravesando el engaño como espadas de verdad. Jóvenes, antes tímidos en la fe, se convirtieron en evangelistas audaces, intrépidos ante la persecución que se intensificaría durante este período. Niños tenían visiones y sueños, y pronunciaban palabras de conocimiento que asombraban a los adultos que los rodeaban. Pero no todos los que se llaman cristianos participarán en este despertar. Jesús advirtió, con un tono más serio, las instituciones comprometidas que han visto, sus miembros permanecerán ciegos a lo que sucede a su alrededor. Justificarán los milagros, racionalizarán las señales, descartarán lo sobrenatural como histeria colectiva o fenómenos naturales. Continuarán en su letargo espiritual incluso mientras el mayor mover de mi espíritu en la historia humana se desarrolla en medio de ellos. La visión me mostró la desgarradora realidad de esta división espiritual. En las mismas congregaciones, los familiares se sentaban en bancos contiguos, pero solo algunos podían percibir los sucesos sobrenaturales. Hermanos y hermanas que habían asistido juntos a la iglesia durante décadas estaban separados por una barrera invisible, un grupo despertaba a una realidad espiritual sin precedentes, mientras que el otro permanecía atrapado en una rutina impotente. Vi a pastores abandonar sus púlpitos cuando ya no podían negar los acontecimientos sobrenaturales que los rodeaban.
Algunos se postraron en un sincero arrepentimiento, comprendiendo finalmente cuánto se habían alejado de la fe auténtica. Otros endurecieron aún más sus corazones, denunciando las señales como un engaño o incluso demoníaco. La división se extendió por cada denominación, cada iglesia, cada familia cristiana. Esta separación es necesaria, pero dolorosa, explicó Jesús. El trigo y la cizaña han crecido juntos durante tanto tiempo que solo la intervención divina puede distinguirlos. Lo que parece duro es en realidad misericordia, una última oportunidad para que los tibios se apasionen, para que los nominales se vuelvan genuinos, para que los religiosos encuentren la realidad de quién soy yo. A medida que transcurrían los 39 días de la visión, observé un aumento drástico de la actividad sobrenatural. Los creyentes despertados alcanzaron niveles de madurez espiritual y autoridad que rivalizaban con los de la iglesia primitiva. Se movían en perfecta unidad, guiados por el Espíritu Santo con una precisión que asombró incluso a los ángeles. Ciudades enteras comenzaron a sentir el impacto a medida que el cristianismo genuino ardía sin concesiones ni disculpas. Simultáneamente, presencié el endurecimiento de los corazones de quienes se negaban a ver. Los líderes religiosos construyeron sus carreras sobre la base de falsas doctrinas y se volvieron cada vez más violentos al oponerse a las manifestaciones sobrenaturales. Los funcionarios gubernamentales que promovían políticas impías se desesperaron por mantener el control a medida que la intervención divina desafiaba su autoridad. Los medios de comunicación se esforzaron al máximo para ofrecer explicaciones naturalistas a sucesos evidentemente sobrenaturales. La polarización se agudizaba cada día, tal como Jesús había advertido. No había término medio en estos últimos momentos antes del fin de agosto. Cada alma se vio obligada a elegir a quién servir. Los indecisos encontraron sus posturas insostenibles, la luz y la oscuridad ya no podían coexistir en el mismo espacio. Entonces Jesús se volvió hacia mí con ojos que cargaban con el peso de la eternidad. Miguel, dijo, lo que has presenciado ya está comenzando. Incluso ahora, mientras los médicos trabajan para reactivar tu corazón, el despertar espiritual se extiende por toda la tierra. La señal aparecerá a los pocos días de tu regreso. Los 39 días de actividad sobrenatural sin precedentes comenzarán antes de que termine julio. Y después de agosto, todo cambiará para siempre. El peso de sus palabras se posó sobre mí como un manto que no estaba seguro de poder soportar. Mientras permanecía entre dos mundos, observando cómo se desplegaba el despertar globalmente, Jesús continuó revelando lo que ocurriría en los escasos días que quedaban antes de que llegara agosto. Mira con más atención, Michael, dijo, con una voz que transmitía urgencia y compasión. Observa lo que les sucede a quienes se resisten al llamado, a quienes cierran los oídos a mi voz incluso cuando los milagros se manifiestan a su alrededor. La escena cambió y me encontré observando iglesias donde las manifestaciones sobrenaturales estaban siendo activamente suprimidas. Los pastores, desde sus púlpitos, instruían a sus congregaciones a ignorar lo que llamaban fanatismo peligroso y manipulación emocional. Observé cómo estos líderes se esforzaban desesperadamente por mantener su autoridad, amenazados por creyentes de sus propias congregaciones que repentinamente se movían con genuino poder espiritual. En una mega iglesia en particular, presencié una confrontación desgarradora. Una anciana que había asistido fielmente durante 20 años comenzó a profetizar durante el servicio, hablando con una precisión sobrenatural sobre situaciones específicas en la vida de las personas. En lugar de reconocer esto como un don genuino del Espíritu, el pastor principal la sacó a la fuerza del edificio. La congregación permaneció sentada en un silencio atónito mientras los guardias de seguridad acompañaban a esta dulce abuela hacia la puerta. Su delito fue haber encontrado al Dios vivo de una manera que hacía que su rutina religiosa pareciera vacía en comparación. Estos líderes temen lo que no pueden controlar, explicó Jesús con voz cargada de tristeza. Han construido reinos en mi nombre, pero no han construido mi reino. Cuando surge el poder espiritual genuino, amenaza sus sistemas de influencia e ingresos cuidadosamente construidos. Prefieren mantener sus puestos que someterse a mi autoridad.
Vi escenas similares en distintas denominaciones, sacerdotes católicos silenciando a feligreses que reportaban curaciones milagrosas, diáconos bautistas votando para destituir a pastores que comenzaban a manifestar dones proféticos, obispos metodistas reasignando ministros cuyas congregaciones experimentaban un avivamiento sobrenatural. La Iglesia institucional rechazaba el mismo poder de Dios que decía representar. Pero observa lo que les sucede a quienes aceptan lo que hago, dijo Jesús, desviando mi atención a una escena completamente distinta. Mira aquí. Me encontré observando pequeñas reuniones de creyentes que habían dejado sus iglesias tradicionales para buscar a Dios con un anhelo desesperado. Estas reuniones se celebraban en casas, parques e incluso edificios abandonados. No había músicos profesionales, ni sistemas de sonido elaborados, ni servicios cuidadosamente coreografiados. Sin embargo, la presencia de Dios era tan intensa en estas sencillas reuniones que apenas podía comprenderla. En una modesta sala de estar en Texas, observé a 12 personas orar juntas con tanta intensidad que la atmósfera espiritual que las rodeaba se llenó de energía divina. Mientras adoraban, vi ángeles descender para unirse a su alabanza. Cuando oraban por los enfermos, los tumores se disolvían al instante. Cuando expulsaban demonios, los espíritus malignos huían sin resistencia. Estos creyentes comunes han alcanzado un poder extraordinario, dijo Jesús con evidente alegría, porque han abandonado todo lo que impedía una verdadera comunión con el Todopoderoso. Esta es mi verdadera iglesia, no edificios ni instituciones, sino corazones que laten al ritmo del mío. No programas ni representaciones, sino personas que han muerto a sí mismas y han resucitado a una nueva vida en mí. Estos son los que estarán listos para lo que viene después de agosto. La visión se amplió y comencé a ver el alcance global de esta revolución espiritual. En iglesias clandestinas de toda China, creyentes que habían sufrido décadas de persecución se encontraron repentinamente en movimiento con poder apostólico. Sus oraciones fueron respondidas con tanta constancia que incluso los funcionarios comunistas comenzaron a notarlo. Las iglesias domésticas, que se habían visto obligadas a reunirse en secreto, se convirtieron en epicentros de una actividad sobrenatural que no podía ocultarse ni reprimirse. En las favelas de Brasil, los creyentes empobrecidos que no poseían nada excepto su fe se convirtieron en canales de provisión milagrosa, los alimentos se multiplicaron en sus manos para alimentar a comunidades enteras, agua limpia fluyó de fuentes contaminadas cuando oraban. Niños que nunca habían asistido a la escuela comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, compartiendo el evangelio con inmigrantes y refugiados que necesitaban desesperadamente esperanza. En las regiones africanas devastadas por la guerra, los creyentes que enfrentaban la constante amenaza de la violencia descubrieron que su fe se había convertido en un escudo impenetrable. Las balas destinadas a los mártires misteriosamente fallaron sus objetivos. Las bombas destinadas a destruir iglesias no explotaron. Los militantes radicales que vinieron a matar cristianos, en cambio, cayeron de bruces, abrumados por la presencia de Dios que rodeaba a estos fieles creyentes. Miren cómo mi poder fluye a través de las vasijas rotas, observó Jesús. Quienes han sido purificados por el sufrimiento, quienes han aprendido a depender completamente de mí, se convierten en los instrumentos más eficaces de mi gracia. Las iglesias acomodadas de Occidente han olvidado que mi fuerza se perfecciona en la debilidad, pero estos creyentes lo comprenden profundamente. Observé cómo las noticias de estos eventos sobrenaturales comenzaban a difundirse por las redes sociales y las redes clandestinas. Vídeos de milagros innegables se viralizaron a pesar de los intentos de las empresas tecnológicas por ocultarlos. Los testimonios de intervención divina se propagaron más rápido de lo que las autoridades podían contenerlos. Los creyentes que habían despertado se estaban convirtiendo en un movimiento global que trascendía fronteras nacionales, diferencias denominacionales y barreras culturales. Pero a medida que este avivamiento espiritual cobraba impulso, también presencié la feroz oposición que generó. Las agencias gubernamentales que antes ignoraban las actividades religiosas, de repente, comenzaron a tratar el cristianismo genuino como una amenaza para la seguridad nacional.
Las plataformas de redes sociales implementaron nuevos algoritmos diseñados específicamente para limitar el alcance del contenido que presentaba curaciones milagrosas o mensajes proféticos. Los medios de comunicación que se habían mostrado favorables al cristianismo liberal se volvieron hostiles al enfrentarse a manifestaciones sobrenaturales que no podían justificar. La división que Jesús había advertido se acentuaba cada día. En familias donde algunos miembros habían respondido al despertar espiritual mientras otros permanecían en un letargo religioso, las tensiones alcanzaron su punto álgido. Los hijos que habían experimentado un auténtico poder espiritual se encontraron en desacuerdo con padres que preferían las tradiciones acomodadas. Los cónyuges descubrieron que compartir la misma cama no significaba compartir la misma fe. Presencié una escena particularmente dolorosa. Una adolescente intentaba explicarles a sus padres las visiones que recibía sobre acontecimientos venideros. Su padre, un diácono respetado en su iglesia, la acusó de estar engañada por demonios. Su madre, quien había enseñado en la escuela dominical durante 15 años, insistía en que tales experiencias sobrenaturales terminaban con la era apostólica. La joven lloró al darse cuenta de que sus allegados no podían ver lo que se había vuelto clarísimo para su visión espiritual. Esta ruptura de lo familiar es necesaria, explicó Jesús, aunque su voz transmitía una profunda compasión por el dolor que causaba. No vine a traer paz, sino una espada, a enfrentar a padre contra hijo, a madre contra hija. No porque desee división, sino porque la verdad exige una decisión. Quienes me aman más que a la familia, más que a la tradición, más que a su propia comodidad, esos son los que se mantendrán firmes cuando todo lo demás se derrumbe. La intensidad de la visión aumentó a medida que observaba cómo los 39 días de actividad sobrenatural se acercaban a su clímax. Los creyentes despertados habían alcanzado un nivel de madurez espiritual que rivalizaba con el de los primeros apóstoles. Avanzaban en perfecta unidad, cada uno conociendo su papel en el plan divino sin necesidad de coordinación humana. Las sanidades milagrosas se volvieron tan comunes que los hospitales de ciertas regiones comenzaron a vaciarse, pues la gente acudía en masa a los creyentes para orar en lugar de recibir tratamiento médico. La precisión profética de estos santos despertados fue asombrosa. Predijeron desastres naturales con precisión, lo que permitió la evacuación de comunidades antes de que ocurriera la tragedia. Identificaron a funcionarios corruptos por su nombre y detallaron sus crímenes antes de que las investigaciones pudieran descubrir la evidencia. Hablaron a vientres estériles y observaron cómo la vida comenzaba a formarse. Controlaron los patrones climáticos y presenciaron cómo las tormentas cambiaban de rumbo en respuesta a sus oraciones. Sin embargo, con cada manifestación de genuino poder espiritual, la resistencia institucional se fortalecía. Los líderes religiosos que habían dedicado su carrera a justificar lo sobrenatural se encontraron ante la evidencia innegable de la intervención de Dios en los asuntos humanos. En lugar de arrepentirse y reconocer su error, muchos redoblaron su oposición, alegando que el mismo Satanás se hacía pasar por ángel de luz. Observé cómo algunos de los pastores más famosos de Estados Unidos celebraban conferencias de emergencia para abordar lo que llamaban el movimiento fanático que amenazaba el cristianismo bíblico. Estos hombres, que habían forjado su reputación con mensajes diluidos que no ofendían a nadie, de repente se encontraron defendiendo su falta de poder espiritual contra los creyentes que demostraban los mismos milagros que Jesús había prometido que seguirían a quienes creyeran. La ironía era devastadora. Quienes afirmaban representar a Cristo se oponían a la manifestación más clara de su poder que el mundo había visto desde el primer siglo. Prefirieron su ortodoxia muerta a su presencia viva, sus programas controlables a sus movimientos impredecibles, sus cómodos salarios a su costosa comisión. Pero su oposición solo sirvió para acelerar el despertar entre quienes tenían oídos para oír. Cada intento de suprimir las manifestaciones sobrenaturales resultó en manifestaciones aún mayores del poder divino. Cuando las autoridades religiosas prohibieron las curaciones milagrosas en sus edificios, los sanados comenzaron a testificar en las calles. Cuando los líderes denominacionales amenazaron con revocar las credenciales de los pastores que abrazaban lo sobrenatural, estos descubrieron que tenían más autoridad espiritual fuera del sistema institucional que dentro de él.
Mientras la visión continuaba, Jesús me mostró algo que me llenó de asombro y terror. El despertar espiritual no se limitaba a quienes ya se consideraban cristianos. El poder demostrado por los creyentes despertados era tan innegable que empezó a atraer a personas de todos los trasfondos religiosos y convicciones filosóficas. Observé cómo ateos empedernidos caían de rodillas ante milagros que no podían explicar. Científicos que habían dedicado sus carreras a desestimar lo sobrenatural se vieron incapaces de racionalizar lo que presenciaban con sus propios ojos. Musulmanes, hindúes, budistas y seguidores de diversas filosofías de la nueva era abandonaron sus antiguas creencias al encontrarse con el Cristo viviente a través de sus discípulos empoderados. La cosecha está comenzando, dijo Jesús con voz llena de alegría. Para esto he estado preparando a mi verdadera iglesia a lo largo de los siglos, no para esconderme en edificios y discutir doctrinas, sino para demostrar mi poder a un mundo que ha olvidado mi existencia. Cada milagro, cada profecía, cada manifestación sobrenatural sirve de testimonio de que soy quien digo ser. La tasa de conversión entre quienes presenciaron milagros genuinos fue asombrosa. Familias enteras llegaron a la fe al ver a sus seres queridos sanados mediante la oración. Los pandilleros depusieron las armas tras encontrarse con creyentes que obraban con amor y poder sobrenaturales. Los drogadictos encontraron liberación instantánea cuando adolescentes que apenas entendían la autoridad que tenían oraron por ellos. Pero mientras me regocijaba por la salvación de tantas almas, Jesús me llamó la atención sobre una realidad esclarecedora. No todos los que presenciaron los milagros respondieron con fe. Algunos corazones se habían endurecido tanto por años de rebeldía que ni siquiera la prueba irrefutable de la existencia de Dios pudo penetrar su ceguera voluntaria. Observé a personas adineradas que vieron sanar sus enfermedades terminales mediante la oración, solo para luego regresar a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Funcionarios gubernamentales que presenciaron intervenciones sobrenaturales que salvaron sus ciudades del desastre aún se negaban a reconocer la soberanía de Dios. Personalidades de los medios que informaron sobre milagros innegables aún encontraban la manera de desestimarlos como coincidencia o fraude. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla, observó Jesús. Mi poder revela la verdadera condición de cada corazón. Quienes tienen hambre de verdad reconocen mi voz y acuden corriendo. Quienes aman la oscuridad más que la luz encuentran razones para rechazar incluso la evidencia más clara de mi realidad. Al concluir los 39 días, presencié algo que me dejó sin aliento. Los creyentes que habían despertado y que habían estado dispersos por todo el mundo en pequeños grupos y encuentros individuales comenzaron a sentir un llamado sobrenatural a reunirse. Sin ninguna organización ni coordinación humana, comenzaron a moverse hacia lugares específicos que les habían sido revelados en sueños y visiones. Observé cómo creyentes de todo Estados Unidos convergían en un pequeño pueblo de Kansas, donde un granjero celebraba reuniones de oración en su granero. La población local era de solo 3.000 habitantes, pero en cuestión de días habían llegado casi 10.000 creyentes, todos afirmando haber sido guiados allí por el Espíritu Santo. Llegaron con solo su fe, pero la comida y el agua aparecieron sobrenaturalmente para satisfacer todas sus necesidades. Reuniones similares se estaban formando en todo el mundo. Una montaña en Suiza se convirtió en un punto de encuentro para los creyentes europeos. Una playa en Australia atrajo a miles de personas de toda la región del Pacífico. Una antigua iglesia en Etiopía se convirtió en el punto de encuentro de los santos africanos. En cada lugar, la presencia de Dios era tan intensa que ni siquiera los escépticos más recalcitrantes podían negar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Estos son mis llamados, explicó Jesús. Aquellos que han escuchado mi voz y me han seguido sin rechistar, que han abandonado todo lo que impidiera su completa entrega a mi voluntad. Se están reuniendo porque se acerca el momento de su partida. En ese instante, mientras observaba a miles de creyentes reunidos en los lugares que el Espíritu había indicado, comprendí que lo que estaba a punto de suceder ya no pertenecía al tiempo tal como lo conocemos. Jesús se volvió hacia mí, con una luz y una gravedad que me penetraron el alma. Miguel, dijo, ahora regresarás a tu cuerpo, no para vivir como antes, sino para advertir.
Estos 39 días son el último llamado. Al concluir, lo que los profetas han anunciado comenzará a cumplirse. Mi pueblo estará protegido, pero el mundo entrará en un tiempo que nadie podrá ignorar. Antes de que pudiera preguntar nada más, todo se desvaneció. Sentí que caía en un abismo de luz, y de repente, un dolor desgarrador en el pecho. Los médicos gritaban, el desfibrilador se descargó y un último impulso me devolvió la vida. Abrí los ojos entre gritos y lágrimas, y vi a Sara inclinada sobre mí, incrédula. Ya no era la misma. En los días siguientes, mientras mi cuerpo sanaba, el pastor que nos iba a casar vino a visitarme. Le conté todo, temblando. Me escuchó en silencio y luego dijo, Michael, tu tarea ahora es testificar. La boda se celebrará, pero primero debes compartir con el mundo entero lo que se te ha mostrado. Por eso has regresado. Así que decidí contar mi experiencia a quien quisiera escucharme sin temor a ser ridiculizado. Advertí que la señal en el cielo aparecerá a finales de julio, visible solo para quienes tengan los ojos espirituales abiertos, y que este es el momento de elegir de qué lado estar. Mientras espero ese día, preparo mi corazón y mi matrimonio con Sara, sabiendo que nuestra unión también será un símbolo de una fe que debe permanecer viva cuando todo cambie. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si aún estás aquí, significa que algo te conmovió profundamente. Ahora, te invitamos a dar un pequeño paso que puede tener un gran impacto. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo para que podamos orar por tu país. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las poderosas revelaciones que compartimos a diario. Y lo más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames, amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe. Un simple clic puede cambiar un alma, reavivar la esperanza y devolver un corazón a Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre en la verdad.